my heart so recklessly. Yeah, it's hard to let you go, 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 go. Nobody's gonna love me like you. Nobody's gonna love me like you do. Nobody's gonna love me like you. Nobody's gonna love me like you do. Nobody, no, nobody. Nobody, no, nobody like you. Nobody, no, nobody. Nobody's gonna love me like you do. Nobody, no, nobody. Nobody, no, nobody like you. Nobody, no, nobody. Nobody's gonna love me like you do. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? ...99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos. Aquí comienza La Tramoya, con Rubén Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Valencia últimamente con el corazón en un puño. No sé qué pasa. Fuego y tiro porque me toca. Esto no sé qué pasa, pero vamos de una en otra y tiro porque me toca. Bueno, os presento rápido. Tengo aquí a don Ignacio Pedrosa, mi economista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo a don Antonio Lorenzo de Credit. ¿Qué tal? Muy bien. Y tengo a Sandra Suárez. Sandra Suárez, ¿qué tal? Sí, muy bien, buenas tardes. Y Juan Lafuente al otro lado del cristal. Y a quien tenemos al otro lado del teléfono, o del Quantum en este caso, es a nuestro compañero Maxi, que ha estado por allí por el incendio. Como sabéis, un fuego de grandes proporciones se ha desatado en el número 123 de la Avenida del Puerto y bueno, todavía sigue habiendo allí algo de ajetreo, hay intervenciones políticas, pero bueno, tenemos a Maxi. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Nada, cuéntanos, porque de pronto nos hemos merendado esta noticia y claro, es que aquí en Valencia estamos muy sensibles con estas cosas, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Prácticamente hemos comido con ello, porque ha sido Exacto. en torno a las 2:30 de la tarde que se anunciaba un incendio que se ha producido, tú lo has dicho, en la Avenida del Puerto 123, era en el comercio Teddy, en el comercio de artículos, y hasta 11 vecinos han sido atendidos por inhalación de humos, que ya están en el hospital, ya están siendo atendidos. Hay que decir que no es grave, no hay ninguna persona grave, que todos son leves, y que todos los vecinos han sido desalojados del entorno. Las viviendas han sido afectadas, las de Avenida del Puerto 121, 123 y toda la manzana. Es cierto que está difícil que los vecinos que viven en las primeras plantas
pasen la noche en su casa, como digo, la manzana de la avenida 123-121, de la avenida del Puerto, como digo. Y es cierto que el ayuntamiento también ha activado el protocolo y que pondrá solución para esas personas que no tienen dónde pasar la noche, insisto, de las primeras plantas de la 121, 123 que han sido las más afectadas. Alrededor de 115 viviendas son las afectadas, pero como digo, nadie está grave. Es cierto que todavía no está estabilizado el incendio, pero que falta poco, que no hay peligro y que veremos en las próximas horas, porque a partir de las 8 de la tarde los bomberos informarán a ver si se puede o no pasar la noche en las casas y a ver cómo va el incendio. Escuchamos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que así explicaba el incendio. Hay que decir que se ha aconsejado que las ventanas de las viviendas que están en el entorno estén cerradas, las viviendas de la zona, y que se espera y que recomienda el ayuntamiento que no pase nadie por allí, porque es verdad que hay mucho humo, es verdad que hay mucha gente pues que le gusta ver lo que ha pasado, un poco el morbo, pero es cierto que cuanto menos gente haya por el tema del humo y se pueda trabajar mejor, el incendio se irá yendo. Es cierto que, como decía, no está estabilizado a estas horas de la tarde, siguen trabajando los efectivos de emergencia. También se ha visto afectada una biblioteca municipal, pero tampoco había personas, pero es sobre todo el comercio Teddy lo que se ha visto totalmente quemado. De hecho, en las redes sociales de esta casa, en 99.9 Valencia Radio, se puede ver como lo más afectado ha sido el local de Teddy, que es en la avenida del Puerto 123. También contaba el incendio, contaba este altercado la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Bien, la verdad es que lo que decíamos, Maxi, uno ya ve las noticias y ve en estas cosas y se teme lo peor. Por suerte, dentro de lo que cabe, más allá de los daños materiales que se hayan podido sufrir, no hay que lamentar ninguna víctima, por tanto, o por lo menos víctima grave o mortal, por tanto ya es algo para estar satisfechos. Muchas gracias, Maxi, por tu trabajo.
Decirte, Rubén, ya para acabar, que está controlado el incendio. Es cierto que todavía no se ha extinguido, no se puede dar por extinguido por parte de los bomberos, pero sí que está controlado y que, como dices, lo más importante es que todas las personas, no hay nadie grave, que son cosas leves y que se espera que más pronto que tarde puedan volver a sus casas. Pues sí, genial. Pues oye, dentro de lo malo no ha sucedido lo peor, así que estemos satisfechos con eso. Lo dicho, muchas gracias, Maxi, por tu trabajo y por la información. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. En fin, pues lo dicho, la verdad es que uno ve esto, de pronto nosotros, un compañero nos ha mandado la foto o el vídeo al principio y dices, no puede ser, otra vez estamos con las mismas. De hecho, si no recuerdo mal, creo que había una tienda Teddy también en el edificio de Campanar. ¿Puede ser? Había un concesionario de coche y creo que sí, que también un Teddy. Sí, creo que una tienda Teddy también, ¿no? Una similar, sí. La verdad es que vaya tela. No sé quién tiene la negra entonces, si Teddy o los valencianos. Pero acuérdate que creo que los bajos se salvaron, ¿eh? En ese caso no llegaron a arder, pero bueno. Todos los bajos se salvaron. Otra cosa es la mercadería que hubiera dentro, pero los bajos se salvaron. Quedó mal. Sí, eso seguro. En fin, bueno, subrayamos el hecho efectivamente de que no ha habido víctimas mortales sobre todo y tampoco graves, que todo es al final daños materiales, el susto sobre todo. Y nada, pues que todo sea como mucho eso, más no queremos. Lo que sí queremos es continuar con la tramoya en su habitual forma y como ya hemos dicho, tendremos economía, vamos a hablar de impuestos otra vez. Sí. Yo soy así, me gustan esos temas. Claro, vive de ello. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Sí, no, lo que quería, todo empezó, fíjate, luego no lo quiero anticipar, pero no pensaba hablar de impuestos, pensaba otra cosa, pero voy a hablar de cosas antecedentes. Y bueno, al final, sobre los impuestos que graban la tenencia de un vehículo, bueno, desde la compra hasta la tenencia y nos vamos a quedar, yo me quedo asustado siempre con estos números. Se paga mucho. Yo me asusto siempre cada vez que viene. Yo todos los martes. No, pero yo soy consciente pero cuando empiezas a hacer números, aquí impuesto por aquí, impuesto por allá, impuesto por allá. Aquí está incluyendo tenencia, no está gasolina no incluyen, ¿no? No, también. Entonces perfecto, guay. Claro. De hecho, ya salió una noticia de que por lo visto Bruselas no nos va a dar los siguientes 1.100 millones de euros que tenían pendientes porque no hemos subido el impuesto al diésel. Digo, faltaba. Si aquí les falta pocas ganas de subir impuestos encima que otros, ¿no? Solo falta que lo incentiven. No motiven, sí. Venga, vamos. Y aranceles y todo, va. Y tú también tienes, hoy hablamos también de tus... A mí es que me encanta porque tu sección al final es... Mola mazo. Sí, mi coseca. Pues el otro día salió un artículo de que ya no hay viviendas por debajo de 300.000, discrepo, pero la desarrollaremos. Hay una cláusula antiocupa que se ha puesto de moda y veremos si eso es verdad o es mentira, pues tiene sus connotaciones. Y luego dos operaciones que tengo aquí de esas interesantes anécdotas de la vida. Genial. Y además tenemos noticia del día que tiene mucha relación. Ya veremos a ver si a este hombre no le acaban poniendo también impuestos. Ahora se lo contamos a Ignacio. Y además tenemos el tiempo que viene con cambios para mañana, así que atento. O atenta y una canción. Hoy está bien el tiempo, ¿no? Hoy sí. Vale. Hoy bien, pero es que mañana viene mejor. ¿Sí? Mañana mejora. Mañana mejora. Yo siempre que tengo este tiempo me acuerdo de ti. Sí, ¿verdad? En fin, bueno, pues vamos a acordarnos. Hace fresquito, Rubén. Hace fresquito. Me acuerdo de ti. Sí, eso es así. ¿En serio, Eso es así, ¿no? Empezamos con la tramoya, don Juan. Vivalta, Servicios Inmobiliarios, nos presenta la noticia del día. Ahí, me he puesto hasta nervioso. La noticia, Sandra. Pues mira, nos vamos a una Extremadura que, menos conocida por sus minas, el oro reluce más que nunca, porque un buscador de oro encuentra decenas de pepitas en un río del norte de Extremeño. ¿En Extremadura? Sí, en Extremadura. Todos para allá otra vez. Un apasionado del bateo de oro en pleno siglo XXI, residente del norte de Extremadura, ha captado la atención de miles de personas en redes sociales al mostrar cómo su batea se llenó de decenas de pepitas tras una jornada junto al río. El vídeo compartido en redes sociales por Santiago Alba muestra la técnica tradicional donde separa la arena y la grava y se ve el oro, y ha sacado una cantidad bien, la verdad. ¿Cuánto? Pues
A ver, yo he visto la foto, es que no te lo pone el gramaje, vale, que pero que está bien. El precio, lo que pone es que a día de hoy el precio del oro llega a superar los 2.500 euros la onza. Ostras, 2.500 pavos, son mucho. Sí, en la foto se ve un puñado. Mira, un brazalete como este vale ya 2.000, 3.000 euros en oro. ¿2.000, 3.000 euros? Ostras, ¿qué hacéis este fin de semana? Me voy a Extremadura. Ya eso es lo que le pasa a todo el mundo, que ahora dicen que hay una nueva fiebre del oro. Pero por allí. cuidado que el 99.9 de este tipo de descubrimientos suele ser un fake como un piano, ¿eh? No todos los 99.9 son fake, ¿eh? Hay algunos que no. Yo pensaba que iba a hablar de la radio. Yo también. La cuestión es cuánto tiempo ha estado el hombre ahí hasta sacar ese puñadico de... Hombre, pues por lo que he leído y por las redes sociales, el hombre es algo que le ha dedicado tiempo, que no es cosita de casualidad, lleva yendo meses o años. Claro, porque es un hobby, no es al que se dedique a ello, es su hobby ahí y lo ha sacado. Es un hobby y por sus aficiones y donde las ejerce, a lo mejor un poco hobbit también, ¿no? Claro, o sea, seguramente. En fin, oye, pues como salida laboral, si por lo que sea vive cerca, hombre, a ver, y tal, y de, bueno, oye. Si no le ha ido muy bien trabajando, pues mira, ahora tiene un... Yo creo que hay actividades más rentables que esa, sí, claro, sinceramente. Bueno, yo de momento yo voy a seguir esa cuenta para ver si no sé yo. Ya veremos. El hombre ha conseguido su objetivo. Tener followers. Claro, además piensa una cosa, si yo encontrara oro así no se lo diría a nadie. Claro. Porque entonces ¿qué vas a provocar? Por la fiebre del oro, que vaya todo el mundo. Claro. Eso Me lo callaría y seguiría sacando todo cuando ya no quede nada y ya después lo cuentas. Pero como hoy en día lo subimos todo a redes, pues bueno. Claro, es un error. Eso también es cierto. En fin, bueno, pues lo dicho, si vives cerca de Extremadura, no tienes nada que hacer, vete al río y, oye, pues a lo mejor tienes un poco de suerte y te muerde... Que Hacienda no se entere, además, cuidado. Eso te iba a decir, que no aparezca la Montero por allí y diga, que esto es mío. Que esto es mío, que esto es mío. En fin. Propiece, efectivamente. Vamos con el tiempo. Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo. Pues a ver, yo no sé si os habéis dado cuenta que he recibido un mensaje ahora mismo. Sí, he puesto una cara rara, sí. Vale, pues os lo explico. Yo iba a deciros la información del tiempo para mañana, que son 32 grados de máximas y mínimas de 25, eso no cambia, o sea, eso da igual, sigue haciendo calor para dormir, pero bueno. Y que se preveían tormentas dispersas por la mañana. Que luego ya por la tarde bajaba la previsión. Pero es que resulta que recibo un SMS ahora mismo, en serio, de una compañía de seguros donde yo debo de tener algún seguro contratado, creo, porque si no entiendo, donde me dicen que el pueblo donde yo vivo, bueno, en Cuart Poblet, vaya, se ha emitido una alerta meteorológica por lluvia. Vaya, ojo. Yo no sé hasta qué punto esto es... No hay ningún enlace, porque yo he pensado, esto es un timo, ahora le doy al enlace y me cogen los 2 euros que tengo en la cuenta. Pero no hay ningún enlace, por tanto no es un timo. O sea, en fin, bueno, que lo sepas. Si vives en Cuart, que sepas que hay una alerta de lluvias. Entonces de momento, eso es una manera de sonedarse. Si pasa algo te van a decir, ya te lo dije, ¿no? Tienes de la pinta ahora que lo dices, efectivamente. El sábado cayó, yo no sé a quién cayó, estaba en Canet. Sí. Estábamos en la playa y cayó una, bueno, ya por la noche, madre mía. Hombre, yo lo confundí con una que había pirotecnia y demás en el ayuntamiento. Yo creía que duraba 15 minutos y me di cuenta que estaba lloviendo. Estaban lloviendo petardos. No, sí. Cayó una, hubo ratos que cayó con fuerza, Sí. Cayó gordo. Y bueno, pues eso lo dicho, para mañana tenemos previsión de, por eso decía que guay, porque efectivamente hay un 40% de probabilidad de lluvia y tormentas dispersas para por la mañana, y por la tarde ya no tanto, pero bueno, las temperaturas bajan un poquito. Si esta alerta que acabo de recibir es cierta, pues ojito con las lluvias, por lo menos en Cuart Poblet, que es donde me han avisado. Y alrededores. Si vives en Manises, pues ahí ya no lo sé, a lo mejor no. Vamos con la canción. La canción del día.
Esto, chicos, chicas, amigos, amigas, es un temazo muy grande. Hace poquito poníamos un tema de Pearl Jam, no era mi intención volver a repetir, pero es que en este caso hoy hemos conocido que Mark Cameron, que es el que ha sido batería de Pearl Jam durante los últimos 27 años, ahí es poco, decía que dejaba el grupo. No sé si para dejar la música o sencillamente porque se ha hartado de sus compañeros, pero este Mark Cameron, que es un pedazo de batería, por cierto, todo hay que decirlo, de hecho no solamente fue batería o ha sido batería de Pearl Jam, aunque sí el que más tiempo, sino que también tocó con grupos como Soundgarden o Temple of the Dogs, en fin, un tipo que está en el ranking de los 100 mejores baterías según Rolling Stone, la revista Rolling Stone, en el número 52, a mitad tabla. No está nada mal, ¿vale? O sea que un tipo que sabe hacer lo que hace. El tema es que ha dicho hoy públicamente que abandona el grupo y bueno, esto es como todo, esto es como los equipos de fútbol. Se te jubila el delantero centro y tienes que fichar a otro. Bueno, pues parece ser que Pearl Jam tampoco van descalzos, así que suena... Mitchell, estaría bien eso. No, Mitchell de momento no. Suena Josh Freese, que es otro pedazo de batería, que es el que ha estado tocando hasta mayo con Foo Fighters, ha tocado con Guns N' Roses, ha tocado con Perfect Cycle, con Nine Inch Nails, es decir, es un señor que también sabe tocar. Así que sea como sea, o como fuere, la música en Pearl Jam va a seguir, o la batería en Pearl Jam va a seguir garantizada. Pero vamos a escuchar este Total Evolution, que forma parte del disco Jill del 98, que no grabó Mark Cameron, pero que sí que hizo la gira con ellos ya, porque en ese momento fue cuando abandonó el anterior batería. Así que con Total Evolution comenzamos en la tramoya. En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte. ...99.9 Valencia Radio. ¿Estás listo para dar un salto en tu carrera? En el Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia encontrarás másteres hechos a tu medida, presenciales, online e híbridos. Aprende de expertos, conecta con profesionales y accede a las oportunidades que mereces. Formación de calidad con el sello de la Universidad Politécnica de Valencia. Infórmate en www.cfp.upv.es. Universidad Politécnica de Valencia. Haz un máster UPV. En Abierto a Mediodía, Valencia Radio 99.9, combatimos el calor visitando Kefi Greek Frozen Yogurt. Este jueves 10 de julio haremos el programa en directo desde su local en la calle Rivera número 10. ¡Os esperamos!
a la de 1, a la de 2, a la de 3 y a la de 4. El Centro Comercial MN4 vuelve el próximo 17 de julio y vamos a celebrarlo a lo grande con un gran evento. Música, diversión, fuegos artificiales y muchas sorpresas más. Más información en mn4.com. Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto a una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo, porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio. Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte, pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos. Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis, tu tienda erótica. La natación infantil potencia sus músculos, su coordinación, su independencia, su autoconfianza y sobre todo tu tranquilidad. Vuelven los cursos intensivos de natación de verano de Atalanta para que tu peque aprenda a nadar de la forma más rápida, segura y personalizada. Reserva plaza en Ramón Asensio 10, Avenida Ecuador 6 o en Joaquín Costa 7. Más info en atalantaclub.com. En julio abre, junto a Bonaire, el Gran Parque WOW. Más de 9.000 metros cuadrados de ocio acuático, piscinas, saltos, toboganes con más de 14 metros de altura, zona infantil y la pista de obstáculos más grande de España. Tus entradas en parquewow.com. Disfruta como nunca del verano muy cerca de casa. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. ¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96 354 0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana. En 99.9 Valencia Radio te contamos Valencia como nadie te la cuenta. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya con Rubén Muñoz. De Credit con Antonio Lorenzo. Pues con este swing que nos marca Antonio Lorenzo, pues comenzamos. Bueno, realmente lo marcó Juan, ¿no? En la voz de Juan. Ahí, antes de continuar, o antes de lanzarnos a conocer los entresijos, la tramoya del broker hipotecario de moda, tenemos, y te lo recordamos, tenemos pendiente un concurso o un sorteo para disfrutar de una cena con maridaje de bodegas Enguera, aquí muy cerquita de la radio en Alenar. Muy interesante, y Sandra diligentemente te va a explicar cómo hacerlo. Pues sí, lo primero que tienes que hacer es seguirnos a nosotros, que en Instagram la tramoya 999, seguir a 999 / Valencia Radio y a Alenar Bodega Mediterránea, dar like al post que hemos subido y etiquetar a la persona con la que les gustaría ir. Y yo he estado mirando un poquito y hay alguien que ha etiquetado 20 veces a distintas 20 personas. No sé si 20, pero unas pocas. El mismo etiquetaba a varios. Pues ese tiene muchas ganas de ir. Ese tiene mucha hambre. Sí, sí. Y recordar que es hasta el 16 de junio. Exacto, 16 de junio de la semana que viene. De julio. Sí. Julio. Pues ya pasó. Eso ya pasó, efectivamente. Bueno, eso será mañana, de todas maneras te lo explicaremos con más detalle, porque además hablaremos de las bodegas con las que se marida la cena en Alenar, así que estate pendiente o pendienta, ¿no? ¿Se diría así? Pendiente o pendienta. Pero ahora... No te puedo tan inclusivo que rompemos los esquemas. Pero ahora, don Antonio, cuéntanos. Pues nada, el Levante esta semana saca una noticia de que ya no existen pisos por debajo de 300.000 euros en Valencia Capital. Valencia Capital, menos de 300.000 pavos. Correcto. A ver, no estoy de acuerdo. Esto depende de la zona, depende del barrio mucho. Pero sí que es verdad que veníamos diciendo que hace 2021 había todavía cositas por 150.000. En el 2022 había ya cositas por 200.000, no por menos, y así vamos sistemáticamente. Pues entonces, mira,
¿Cuántos años? 21 años tiene. ¿Qué esperanzas tiene esta muchacha? Y todo hablar de su A ver, de vida tiene esperanza, sí. Hombre, espero y deseo. Bueno, eso está bien. Bueno, oye, pues algo, eso es algo. No, es comprarse una casa no es tan importante. No te vayas de casa de tus padres hasta que tengas suficiente dinero para comprarte una casa. Ah, maravilloso. Porque como te vayas al alquiler no vas a tener dinero para ahorrar y para comprarte una casa. Y menos trabajando de periodista. No te digo más. Ya, eso me lo llevan diciendo desde que empecé la carrera. Viviendo en tu casa con tus padres y ahorrando. O sea, no es para gastártelo en fiesta. Claro, es para ahorrarlo para comprar la casa. O si no, no da. A ver, sí que es verdad que hay zonas que ha subido más o menos. La media en Valencia ha sido un 19%, que es una aberración humana. Todo el último año. Todo lo que sea por encima del 5%, o sea, el 5% es para montar una fiesta, sinceramente. Pero es que hay zonas como la Olivereta que ha crecido un 35%. Es que es una locura. Es que Tres Forques, que todavía hay zonas pues conflictivas, ya por menos de 150 a 180 mil euros no encuentran ningún piso en Tres Forques, ¿eh? Y estoy hablando muchas veces de pisos sin ascensor. Que tú dices, no, sí, tenemos un problema, ¿no? Desde luego. Pero bueno, nuestros políticos ya no harán caso. Como aquí las cosas surgen de esta manera, tenemos los tres y una persona más que luego os contaré un especial sobre vivienda. Pero eso ya lo cuento después del programa. Está bien saberlo. Sí. Luego hay una cláusula antiocupa que viene por ahí rondando hace tiempo ya y de repente se hace muy famosa y luego se vuelve a quitar. Claro, una cláusula antiocupa, como una cláusula, claro, porque son inquiocupas realmente, no son ocupas como tal. Y es que básicamente lo que tú intentas con el contrato es demostrar que esa persona desde el principio no quería pagar. Entonces es una cláusula que dice que durante el primer año, si esa persona te deja de pagar el alquiler, pues se entiende que hay dolo, había intención desde el principio de no pagar y por tanto es estafa. Vale. Entonces es mucho más fácil sacarlos y ¿son válidas esas cláusulas? El tema es que al final, si realmente llega a juicio, tú lo tienes que demostrar. O sea, que esa persona tenía una intención de no pagar desde el principio. ¿Cómo lo demuestras? Es que reconocer la culpabilidad. Entonces, ¿cómo lo demuestras? Por lo que se me ocurre, le he pedido la documentación suya de su vida laboral, sigue trabajando, sigue con los mismos ingresos, si de repente me ha dejado de pagar así porque le ha dado la gana, no porque realmente haya perdido el trabajo o tenga problemas. Claro, si tú no le has pedido ninguna documentación laboral a esa persona para tu vivienda y de repente te deja de pagar, es como, no, pero es que yo ahora no trabajo, es que no he trabajado nunca. Entonces es complicado. A ver, esto realmente yo creo que sirve más de disuasión que realmente a efectos prácticos para que no te ocupen el piso. Sí, igual aquel que diga, pues mira, voy a alquilar y no voy a pagar. Pues me lo pienso porque hay una cláusula que me puede enfrentar. Es que prácticamente reconocer la culpabilidad ya cuando se firma el contrato. Yo no soy abogado, pero no lo sé. A ver, el tema aquí es que, por ejemplo, ha habido el Tribunal Supremo ya está avalando que se sabe que hay gente que se dedica a te alquilo el piso y luego no te pago. Y como ya la balanza se está desvancelando tanto, llega un punto en el que hasta los propios jueces ya están diciendo, escucha, pónmela, que a nada que me dé un argumento para echar a esa persona de tu casa, yo la echo. Bueno, pero tiene que haber un argumento. Claro, pero tienes que, por eso a mí la argumentación que se me ocurre es pida la documentación que tengas y ya luego, por ejemplo, ¿no? O sea, falsa la documentación también podría ser. ¿No? Esa es fácil. Si es documentación falsa, automáticamente. Claro, de hecho es peor lo penal, por documentación, o sea, por falsedad documental. O sea, te meten un paquete gordo. Sí, claro. Luego, ¿qué pensáis que es más fácil? ¿Sacar una hipoteca con una persona que tiene ya 5 inmuebles o no? Hombre, bueno, supongo que dependerá de sus ingresos y de su solvencia, pero entiendo que es más fácil. A ver, el tema, la teoría y la práctica, ¿no? La teoría dice que como tú cuando coges una hipoteca, tú vas a pagar esa hipoteca con todos tus bienes y derechos presentes y futuros, pues ya tienes un patrimonio detrás, 1 millón de euros. ¿Y no pone nada del alma? Perfecto. ¿De eso no lo comentas? Eso no, porque no es tangible. Vale, si fuera tangible lo haría. El valor económico. Pero ¿cuál es la práctica? Que es muy curioso, que es que la gente de los bancos tienen que trabajar. Y eso es que al final, si tú tienes 4 o 5 inmuebles y encima ya si ya tienes hipotecas en ellos, ya te vuelves loco. Referencias catastrales, la dirección exacta, el valor actual del inmueble, si tienes la hipoteca, el capital que se debe, la cuota, cómo lo tienes, si lo tienes en alquiler, dónde está el contrato, cuánto ingresas, por dónde lo ingresas. Entonces, claro, al final es más trabajo para los bancos. Y de repente, cuando tú al banco le llevas una operación así, dices, ¡puf! ¡Qué perezote!, ¿no? Y de hecho tenía a Sandra esta mañana preparando una de esas operaciones y la chica, muy profesional, se ha preparado todo un Excel con colorines, diciendo, esta casa... Tanto titularidad, claro, porque por ejemplo esta persona tenía casas que era con su hermano, pero es que había otras casas que era con 2 socios más.
Entonces hay casas que tú tienes el 33%, el otro 50%, y ahí todo con colorines y tal, muy bonito, para que la persona del banco, cuando tenga que meter esos 200 datos en el ordenador y se vaya a cagar en alguien, que por lo menos la tuya la mire con buenos ojos y la saque. Por lo menos sea bonito, ¿no? Por lo menos que sea bonito. De hecho, los clientes que tengo yo que se dedican a eso realmente, que tienen ya varias propiedades, me han dicho, Tony, es que a banco que voy, banco que me echan prácticamente. Llaman a seguridad. Sí, pero es por eso, porque al final dicen, hay que trabajar mucho y son muy liadas. Y lo que tú dices muchas veces, incluso de reto de endeudamiento, ¿no? De tus ingresos versus lo que pagas de hipoteca, van muy justitos y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con un profesional. Bueno, eso siempre lo decimos. Y hablando de profesionales, cuando se mete un no profesional por el camino, ¿no? Cogemos un cliente, lo fidelizamos, todo bien, todo perfecto, de repente la casa que quería, el vendedor se echa para atrás. Entonces, pues como que entra en medio de depresión, voy a dejar de mirarlo, tal y cual, sí, bueno, dentro de un mes hablamos, nada, íbamos hablando de vez en cuando, una vez al mes, tal, y pues, hacemos la llamada de rigor de seguimiento, y claro, cuando nos coge el teléfono dice, uff, digo, ¿cómo me empieza la conversación, no? Un uff, nada más empezar. A ver cómo te lo explico, no, es que al final hemos retomado, porque justo al lado de casa de mis padres salió un piso, la inmobiliaria nos recomendó a un chico para que nos ayudara con la hipoteca. Digo, vale, ¿y? Dice, ¿por qué no me coge el teléfono? Digo, ¿cómo que no te coge el teléfono? Dice, sí, que no me coge el teléfono y ya ha pasado 15 días. Digo, madre mía, del amor hermoso. Y esa es la no competencia que tengo a día de hoy, ¿eh? Gente que no coge el teléfono. Digo, a ver, yo no sé por qué. ¿Alguna razón? Pues habrá ido de vacaciones, o la operación no le saldrá, o sí le saldrá y no queda trabajar, no lo sé. Ya llega un punto en el que hay tantas casuísticas variadas en mi día a día que ya esta historia ni quiero saber el porqué de las cosas, ni quiero ni imaginármelo. Es directamente la de, vamos a ver si salvamos los muebles, cuánto tiempo tienes de arra, dame toda la documentación y en una semanita sabemos algo. Y con suerte pues salvaremos los muebles y para agosto estaremos firmando. Ojo, agosto. ¿Agosto? Hay notarios que trabajan en agosto. Agosto. ¿Un notario en agosto? No. Sí, hombre. Sí, de hecho van en bañadora al trabajo. Pueden ir como quieran. Con la toalla y con el literalmente. Incluso hay algunos de aquí de Valencia que por la mañana vienen a las 9 de la mañana y a las 3 se van a Javea. Echan la tarde noche allí y a las 9 de la mañana vuelven a Valencia y así todo el verano, ¿eh? Bueno. O que abren de lunes a jueves y los viernes no están. Van jugando un poquito con... Oye, yo te digo una cosa, yo todo aquel que se pueda permitir vivir bien, lo aplaudo. Hombre, lo único que puedo hacer es intentar imitarlo, pero más, ¿no? Tú piensas que un notario, no sé si has visto alguna vez alguna declaración de renta de algún notario, un notario como por su trabajo está obligado está esculpida en oro, ¿no? A tributar como persona física. Sí. No puede montar una sociedad en ningún momento. Entonces todas las personas que contrata van obviamente a su persona física, pero un notario aquí en Valencia puede estar facturando, ojo, no ganando, facturando 1 millón de euros al año, tranquilamente. Sí, lo que pasa es que luego te vas a la notaría y te das cuenta que hay 10, 12 personas. Yo digo uno medio, ¿no? Eso es uno pequeño, eso es una notaría pequeñita, bastante más. Luego, pues eso, tienes de personal 10, 12 personas, que a lo mejor solo en personal te gastan 500 000 euros al año, ¿eh? Ojito. Que no es todo lo que reluce es oro. Sí, pero entiendo que los oficiales tienen salarios bastante altos. Eso te iba a decir, que los sueldos a ver, no serán... sí que es verdad que los oficiales viejos, antiguos, sí que cobran 2.000 lereles para arriba tranquilamente. Pero sí que a los nuevos los enchufan con 1.300 y ya iremos viendo. 1.400, 1.500. Se gana, pero no era como antes. Tony, macho, o sea, es que esta chica mal para el piso. Si se dedica a ser oficial de notario, tampoco, porque los sueldos han bajado. Vamos a darles esperanza a la muchachada. Vamos a diferenciar entre junior y senior. O sea, la gente que está empezando, yo entiendo que se le pague lo mínimo indispensable. Sí que es verdad que a los oficiales buenos de notaría, esos directamente, su notario se jubila y lo están fichando ya en otra notaría. Pero es que muchas veces tienen hasta variable. Sí. Porque al final ellos también de cierta manera están gastando a la persona. Porque si tú haces un buen trabajo, sobre todo los que somos inmobiliarios, asesores de crédito inmobiliario, todo este tipo de perfiles, ¿cuántas operaciones te pueden traer en un año? Si yo hago 120 hipotecas al año, tú piensas que 120 hipotecas significan 120 escrituras de compraventa más 120 escrituras de hipoteca, y muchas veces en estas escrituras van relacionadas con herencias o con poderes. ¿Cuánto yo le hago ganar a un notario en un año? Tú piénsalo fríamente. Pues claro, si me gasta una oficial a mí, está encantada de la vida. De hecho, yo reparto todas mis operaciones en 3 o 4 notarías. ¿Por qué 3 o 4? Porque una la saturaría yo y sería una locura.
¿Y por qué no más? Porque al final las 3 o 4 son las que tienen oficiales competentes. Porque dentro, como cualquier sitio, hay personal, hay trabajadores. Hay trabajadores que saben más, otros que menos, unos que tienen más motivaciones, otros que menos, otros que hay un problema y se escaquean y no te ayudan. Entonces al final intentas siempre filtrar para trabajar con los mejores. De hecho, yo a los clientes siempre les digo, mira, estas 3 personas son mías de confianza y en estas 3 notarías. Si quieres trabajar con ellas, yo pongo la mano en el fuego, yo hago todo. Si tú quieres trabajar con otra persona por X motivo que me da igual, apáñate tú con ellos. Y desgraciadamente, en el 60% de los casos, tengo razón yo de que tendría que haber hecho alguien de confianza mío. A ver, esto es como todo, al final, claro, o sea, y más alguien que está todo el día en el mercado y está todo el día en la pomada, pues al final sabe, eso es como el que tiene una empresa de rehabilitación de edificios, pues sabe a qué Yesaire tiene que llamar para lucir las paredes, porque es el de su confianza, eso va así. Así es. Pues eso, y eso también se amplía si de pronto quiere una hipoteca. No llames al que no coge el teléfono. Tú sí coges el teléfono, además muy rápido. Yo siempre, y si no por WhatsApp, y si no, así tengo ahora mismo 18 mensajes. Yo tengo que deciros... En 7 WhatsApp diferentes. Yo tengo que deciros que con Tony he recibido respuesta a WhatsApps que todavía no había enviado. O sea, así está el nivel, ¿eh? O sea, estoy... ya digo, bueno... En fin... ¿Dónde te localizamos? Antonio Lorenzo en Arejos, en YouTube, Instagram y TikTok. Ya voy por mi segundo podcast que he hecho. O sea, donde yo voy a hablar, no que yo entreviste gente, sino donde yo voy a hablar. Macho. La Panda Inversora se llama el podcast, tiene 33.000 seguidores si no me equivoco, y se publicó el domingo por la tarde y ahora mismo ya tiene 2.500 visualizaciones. A ver si la semanita que viene llegamos a las 10.000, ojalá. Venga, si me lo hubieras mandado a mí, que te lo dije, te tendrías un... No, ni a mí tampoco, no lo mando a ninguno. Mándanoslo. Os lo mando sin ningún problema, vamos, yo encantado de la vida. Vamos a hablar de impuestos, venga, que esto estamos dando, lo estamos regalando. Vamos. Mudambal.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio. Vuelve a Valencia la comedia más divertida y refrescante del verano, Por los pelos. 9 temporadas de éxito en el Teatre Thalía. Ven y decide quién es el asesino. Cada día un final diferente. Por los pelos. Para morirse de la risa. Compra ya tus entradas en teatrethalia.es. En abierto a mediodía, Valencia Radio 99.9, combatimos el calor visitando Kefi Greek Frozen Yogurt. Este jueves 10 de julio haremos el programa en directo desde su local en la calle Rivera número 10. ¡Os esperamos! A Lucía le han ocupado el apartamento. Protégelo con Biloc, el único sistema antiocupas. Llama al 963-963-963. A la de 1, a la de 2, a la de 3 y a la de 4. El Centro Comercial MN4 vuelve el próximo 17 de julio. Y vamos a celebrarlo a lo grande con un gran evento. Música, diversión, fuegos artificiales y muchas sorpresas más. Más información en mn4.com. ¿Estás pensando en hacer obras en tu vivienda? ¿Sabes que tienes derecho a una subvención europea de hasta el 80% de estas obras? ¿Y sabes que tienes derecho a una reducción en tu renta de hasta 7.000 euros? Jaime Navarro, abogado, siempre defiende tus derechos y tu economía. Llámanos e infórmate gratis al 646-227-493 y al 96-395-0133. Puedes también consultar nuestra página web, revalorizatuvivienda.com. Jaime Navarro, abogado, siempre defendiendo tus derechos y tu economía. Si eres fan de la buena horchata, la de toda la vida, y aún no conoces su Biers, te lo ponemos más fácil todavía. En pleno centro de Valencia, frente a las Cortes, tenemos nuevo local en la Plaza San Lorenzo, con horchata 100% valenciana, 100% natural, 100% sana. Además, nuestros clásicos tofolet, chufachoc o amparitos, helados y granizados, todos elaborados en nuestro obrador de Almásera. Y recuerda, también en Massamagrey frente a la estación. Ahora, en el centro de Valencia, horchatería Subies en la Plaza San Lorenzo y en subies.com. Bar Cafetería Pizcueta 14. Disfruta del sabor de nuestra premiada tortilla, que además puedes pedir por encargo. ¿Buscas el lugar perfecto para un almuerzo en Valencia? Pizcueta 14. Galardonados con el Cacao d'Or. Llámanos al 96 394 2400. Ven y saborea la calidad
Sí, en Bizcueta 14. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Conoce la asesoría fiscal mejor valorada en Google de Valencia, mieconomista.eu. En Mi Economista ofrecemos los mejores servicios a precios muy competitivos. Somos especialistas en autónomos y pymes. Visita mieconomista.eu y descubre más sobre nuestros servicios. En 99.9 Valencia Radio te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya, con Rubén Muñoz. Mi Economista, con Ignacio Pedrosa. Money, que decía Pink Floyd. Dinero, efectivamente. Decía Pink Floyd y pero ahora vamos el día 20 va a decir Hacienda también, money. Pues vamos a ver, ¿a dónde se va el money? El dinero que nos quita. Yo voy a hablar del dinero que nos quita, pero no quiero hablar de los impuestos trimestrales que ya todo el mundo se los conoce. En este caso es la tributación que afecta a la tenencia y compra de un vehículo, un coche. Hace algunos programas hablamos de todos los impuestos que graban una vivienda, pues ahora pues un poco. Espera, que estoy pensando que le estamos amargando a Sandra. ¿Tienes coche tú? No, pero Pues es no que ni compres. carnet. Pues no Ni te compres. piso, ni coche. Bueno, por lo menos no tengo ni carnet, o sea que no pierdo nada. Como Bueno. no tengo coche. Pues tampoco te compres coche, que ya ahora te vas a asustar. Bueno, No tendrás nada y serás feliz. Eso es, así señores, esa es. Pues vamos a empezar en el momento de la compra. Cuando compro un coche, pues el primer impuesto que pago, pues el IVA. Ese, más o menos todo el mundo lo conoce. El 21% del valor del coche, pues es el IVA. Si luego se me ocurriera vender el coche en un momento posterior, como particular, pues pagaré impuesto de transmisiones patrimoniales. El IVA es el 21%, transmisiones patrimoniales, depende, es un impuesto autonómico entre el 6 y el 8% del valor del vehículo. Pero también aparte, cuando compro el coche, aparte de pagar el IVA, pues pago el impuesto de matriculación, que es algo que se inventaron porque les parecía poco lo del IVA. Y dije, vamos a pagar más. Y ese impuesto pues está en torno al 14%. No, perdón, eso puede ir cambiando. Ese 14%. No, depende de la potencia del vehículo. O sea, el consumo que tiene el vehículo pues puede ser el 0 o puede llegar a ser el 14-15%. Si consume poco, 0. Si consume muy poco... si no sube ninguna cuesta, 0. Menos de 120 gramos por kilómetro cuadrado, el consumo calculado, no es el consumo que tú hagas y corres mucho, pagas más. Pues tiene un impuesto que en función del tipo de vehículo. ¿Esto al final qué se traduce? Pues en un coche, por ejemplo, calculado, en un coche que tenga un precio base de 15.000 euros, pues al final nos acaba costando 18.000 euros, es decir, nos gastamos 3.860 euros en impuestos, un 25%. Eso si nos vamos a un coche de los que consume poquito, de los que, si nos vamos al más caro, un coche con más consumo de 20.000 euros, pues ahí se nos van impuestos 6.000 y pico euros, un 30%, solo con comprar el coche, ¿vale? O sea que significativo. Pero una vez que tenemos el coche, pues hay que seguir pagando impuestos, ¿vale? Uno de esos es el impuesto de circulación, por la mera tenencia de un coche, aunque no circules, o circules poco, vas a pagar una cantidad fija. Otro que todo el mundo también conoce, aunque a lo mejor no saben valorarlo muy bien, es el impuesto sobre los carburantes. El combustible tiene un impuesto en torno, depende también si es gasolina, diésel, 95-98, pero está en torno a €0,5 por litro. Y luego además es una cosa curiosa que en pocos impuestos se da un impuesto cascada. Sobre el precio base le añades el €0,5 por litro y sobre eso calculas el IVA, con lo cual calculas un IVA sobre otro impuesto. Es una aberración. La imposición de la imposición. Impuestos en cascada. El requete IVA. Es una aberración fiscal. Además, en todos los manuales de Hacienda Pública no se puede calcular impuestos sobre otros impuestos. En los impuestos especiales ocurra. De forma que al final, pues un litro de gasolina que tendría un precio base de 0,75 euros, acabamos pagando €1,5. La mitad más o menos de lo que pagamos de la gasolina, pues son impuestos. Siempre y cuando no haya una guerra en algún sitio. Que no, entonces ya, ya... lo que hace es subir el precio base claro. y el IVA aumenta. El impuesto de sobre la gasolina, como es un precio por litro, eso no le afecta. Hasta que nos lo suba Europa, como ha dicho Antonio hace un momentito. Bien, el impuesto de circulación pues también va a depender de la potencia del vehículo. Puede ser los más pequeños 12 euros, 70 euros, 100 euros al año. Pues está bien, es que vamos sumando. Vamos sumando.
¿Qué más nos queda? Luego el impuesto sobre los seguros, claro, luego el coche tiene un seguro, obviamente. Claro. Los seguros no tienen IVA, que bien no tienen IVA, pero tienen impuestos sobre los seguros, pues que es el 80%, el 8%. Total, que al final lo que he hecho es un resumen, digo, voy a sumarlos todos a ver lo que me sale, ¿vale? A ver que lo tengo aquí. Entonces, el año que compro el vehículo, con un consumo, he calculado que lleno el depósito un par de veces al mes, un coche mediano, no especialmente caro, pues el primer año he pagado de impuestos en torno a 7.000 euros. Muy bien. Casi nada. Eso que sin suerte que no se te haya roto algo. Que no se te ha roto nada, claro. Es que y luego el resto de años que ya no pago los impuestos a la compra, sigo pues, por el mero tenencia, impuestos de circulación, gasolina, todo el rollo, o sea, los impuestos a los combustibles, pues casi en torno a 1.000 euros al año. Tampoco es poco, solo por el mero hecho de tener un coche y moverte con él por la vida. Sí. Con lo cual, si al final vamos a echar una vida útil de 10 años el coche, pues acabas pagando en torno a 16.000 euros en la vida útil de 10 años que se estira el coche. Bueno, bien, 10 años está bien, tampoco es una cosa excesiva. El mío tiene 18. 18 años, pues tú lo estás diluyendo. Y los que le quedan. Y los que le quedan. Por supuestísimo, va como el primer día. Sí, yo jubilé el coche, el último lo jubilé con 18 años. Voy por 10 más o menos. Bien, pues por ahí he pagado impuestos. Claro, hay más gasto de tener impuestos. Pues si tienes un garaje, claro, es alquilado, pues también va a tener IVA. Si tienes que limpiar el coche de vez en cuando, ir a un sitio a limpiarlo. Y luego, todo este estudio ha venido por el tema de la hora. Ya he hecho un análisis de aparcar. Sí, la hora que se aparca, porque ahora se está en Valencia, se está entendiendo, y en concreto donde tengo el despacho, pues lo han llenado todo de zona azul, zona naranja y zona no sé qué. Muy bien. Con lo cual, claro, y quería un poco. Claro, la hora al final, cuando se crea el sistema de la hora, era un bien escaso, como es el aparcamiento. Hablamos un día bienes públicos, bienes privados. Sí. Pues, claro, la zona de aparcamiento es un bien privado a la medida que hay posibilidad de exclusión, porque puedes poner la hora y hay rivalidad al consumo cuando hay saturación. Pues lógicamente, como cualquier calle de Valencia, pues donde tengo el despacho siempre estaba saturado de coches. Y han puesto la hora. ¿Qué han conseguido? Pues que haya el 20% de plazas ocupadas y el resto está vacío. Con lo cual, claro, no se está optimizando el uso del parking, del aparcamiento público, porque claro, la llena todo de hora y ahora la gente no aparca, no sé dónde aparcarás. Eso me sorprende. A mí personalmente me beneficia, yo no voy en coche, pero bueno, si tienen clientes al despacho o si algún día, por lo que sea, quiero ir en coche, pues voy a poder aparcar. Pero claro, al final tiene un afán recaudatorio. Afán recaudatorio. Porque claro, la hora está pensada para. Hay zonas en las que hay. Qué mal pensados sois. Saturación de vehículos y necesitas. Claro, pero se piensa porque ahí está saturado, no hay sitio para aparcar. Pongo zonas de estacionamiento limitado, pago un precio y con lo que consigues que haya ciertas vacantes. Lo que no puedes dejar el 80% de las plazas de aparcamiento en la calle vacías porque la gente no está dispuesta a pagar la hora todo el día o no sé lo que hará. Claro, pero es un impuesto que se convierte en un impuesto más, en pocas palabras. Bueno, y luego hay otro, no sé si lo has contemplado, que más que un impuesto es una obligación que todos los conductores tienen o propietarios de coches tenemos, que es el de la ITV. Bueno, eso me ha contemplado la ITV y también. Me flipa lo de la ITV. Y los de 18 años pasan la ITV cada año. Efectivamente. Y te digo más, resulta que como nosotros viajamos mucho a Madrid, hemos descubierto que la mejor manera de pasar la ITV es irte a otra comunidad autónoma. Porque, sorpresa, vivimos en una comunidad autónoma donde el tema de la ITV es un auténtico desastre. Primero porque, como bien sabréis, pedir cita es una locura, es un acto de auténtica, o sea, de tomártelo con calma. Efectivamente, es un trabajo. ¿Vale? Sí. Luego el precio, 50 y pico euros me cuesta a mí, pero es que en Madrid primero que no hace falta ni que pidas cita, o sea, vas y te atienden si hay hueco y si no, pues te esperas un poquito y te dejan pasar después, o vas y pides cita y te la dan automáticamente. Además te hacen un descuento si la pides por internet, por tanto, luego encima tienes un pequeño descuentito. Total, que el mismo vehículo, pasando la ITV en Madrid, son 30 y pico euros, no llega a 40. Pues mira. Y sin citas previas. Claro, ITV es otro impuesto. No, eso no se me ha escapado a pensarlo también, efectivamente. Claro, sí, y el tiempo que te tiras perdiendo para ir, yo
yo creo que ha deteriorado, es una sensación personal desde que es público, la calidad del servicio bastante. Yo el año pasado me costó la cita y luego me tiré como 2 horas o 3 horas esperando a que me atendieran con cita, ¿eh? Sí. O sea, una cosa horrorosa. Yo y todos los que estábamos allí. Yo el año pasado puse una huelga de reclamaciones de la cual no tuve absolutamente ninguna respuesta, por cierto, porque fuimos a pasar, nos íbamos de viaje en breve, no pudimos llevarla... Ah, no, era para... porque a la primera nos hicieron volver, había que la rueda, lo que fuera. No me acuerdo qué era. El caso es que fuimos y ya se nos comía el tiempo, porque nos íbamos de viaje, además íbamos a hacer muchos kilómetros. Bueno, total. Y que fuimos sin cita. Pero ni siquiera a pasar la propiedad, sino a que, oye, revísamela para que esté bien lo que nos has hecho rectificar. No, que estamos en huelga. Digo. Claro, están en huelga, tú que también derecho a la huelga. Yo entiendo, estoy a tope con vuestras reivindicaciones y lo que haga falta, pero me marcho de viaje, pues esto creo que era un viernes y nos íbamos el lunes o el domingo, y yo me tengo que ir con la ITV, entonces, por favor. Te fuiste a la ITV. Es que eso no va a poder ser. Es que estamos en... Esto no va a poder ser. Pero si estaba vacío, estaba vacío todo. Claro, porque estaban en huelga, pues estaban en huelga, habían 2 o 3 coches, un montón de gente allí parada y tal. Digo, ¿en serio? ¿De verdad no me puedes hacer el favor? No. ¿Me puedes dar la hoja de reclamaciones? Sí, sin problema. No, el tipo muy amable me dio la hoja de reclamaciones. Luego yo estoy seguro que su parte la tiró a una papelera. Pero en fin, el caso es que por suerte pues nos pudimos ir a Madrid y allí la pasamos sin problema. Pero es una vergüenza importante. Pues eso, la hora al final pues se convierte en un impuesto más. Y luego además, yo personalmente esa hora de aparcamiento preferente de vecinos, exclusivo de vecinos, que estamos convirtiendo los barrios en guetos. Es que es una cosa que a mí me parece horroroso. Sí. O sea, al final el coche, por definición, es algo que necesitas para desplazarte. Pues podrás desplazarte, pero no podrás aparcar, porque es una cosa que me parece horrorosa, pero bueno. Bueno, en moraleja hay que ser dueño de un parking. Y te forras. Pero puede ser en tu casa y puede ser en el trabajo, puedes tener 2 parking, el que es así poderoso, pero no puedes ir, voy a visitar a mis padres y tener un parking también donde tu padre, o voy a ver un amigo, voy al cine, voy a... pero es que desgraciadamente es el punto que nos están llevando. A ver, debajo de todo lo que subyace al final es una intención clara de que cada vez hayan menos vehículos. Lo que pasa es que tampoco entiendo, esto es como, a mí es que todo ese tipo de normas y de historias... Sí, pero luego te hacen el plan PBS para fomentar comprar, o sea, es una cosa muy... Ahí voy, o sea... La esquizofrenia de los poderes. Iba a poner para comprar vehículos. Exactamente. Y luego te penalizas y lo usas. Compra el vehículo, tenlo en un garaje, no lo muevas. El ejemplo es el del tabaco. Es decir, no, es que el tabaco es fatal, es que el tabaco es muy mal. Sí, pero le cargas impuestos y no lo prohíbes. Pero no fumes, es que mira qué foto. Cargar impuestos es desincentivador precisamente. O sea, la ideología, o sea, la razón económica detrás, cargas el precio, subes el precio de pero consumo. Siempre y cuando no sepas que la gente va a seguir fumando y por tanto te vas a seguir impulsando el dinerito. Sí. A ver, todo el que piense que Hacienda no, o sea, los políticos hacen diferente a afán recaudatorio, se equivoca. Mira los radares, mira cualquier eso es lo que me faltaba, que ya las multas es otro coste. Mira cualquier pase que dan va en esa línea. Es que pero cuando el sistema de la hora se pone en marcha, es ciertas zonas que están saturadas a cierto tal, hay hora y 2 horas. Luego han inventado, ahora ya puedes por internet renovar la hora, no hace falta ni que te molestes en bajar. Ya se ha convertido en recaudatorio. ¿Quién fue el inventor del IRPF? Del impuesto de la renta. El demonio. Otto von Bismarck. ¿Sabes lo que dijo? Bueno, ya, claro. Esto está pensado para que vosotros el día de mañana tengáis algo con lo que sobrevivir. Vale, la esperanza de media de vida cuando lo puso era de 62 años. ¿Sabes a partir de qué edad se pagaban las pensiones? De 70 años. Sí. O sea, en ningún momento fue con afán vamos para allá, de realmente pagarlas. No es el IRPF, es las pensiones públicas. Oh, perdón, las pensiones, sí, tienes razón. O sea, la explicación es correcta, pero estás equivocada de tributo. De todas maneras, las pensiones públicas, sí, los seguros sociales, no el IRPF. De todas maneras está claro que efectivamente... Fue una estrategia para luchar contra el comunismo. Claro, porque se estaba la gente empezando a revolucionar, hay que calmar a la gente, hay que darle beneficios sociales para que no necesiten comunistas. Pero que era mentira, porque al final la esperanza de vida con la edad donde empezaban a cobrar no tenía sentido. Sí, no, pero había gente que sí que sobrevivía, entonces el que sobrevivía antes de que existieran seguros sociales estaba en la auténtica miseria, salvo que tuviera apoyo familiar, que es el que solían tener. La gente mayor vivía con sus hijos y sus hijos los mantenían. En cuanto se rompe con todos los estados industriales, que la gente huye del campo a la ciudad, esos vínculos familiares se rompen, con lo cual se quedan desamparados la gente mayor, y es cuando se pone el estado del bienestar, primero Bismarck, efectivamente, con las pensiones públicas.
Y además era una herramienta, y lo dice Bismarck, para luchar contra la corriente comunista que quiere destruir el capitalismo porque tiene estos problemas, y era eliminar los problemas más graves del capitalismo. Lo que se aprende aquí. No, ¿Te totalmente. das cuenta? Correcto. Sí, sí, Y luego aquí- falta un coste más, hemos dicho las multas, y luego también que te roban el coche de vez en cuando, entonces... Sí, sí. te O se lo roban- lleva la grúa. A mí me robaron el otro día, tú lo sabes, el casco, el en casco. mi caso es una moto, me robaron el casco. Yo lo de las multas, iba a contar una anécdota que cuento siempre, pero que ahora me hace gracia, pero entonces me hizo muy poca. A mí me pusieron una vez una multa al principio de... Yo iba en moto, y las primeras semanas de limitar a 30 la velocidad dentro de las ciudades, en Ya. el casco urbano. Calle de las Barcas. Un día de esos de poniente, de aire, de estos brutales, que efectivamente, pues lo que yo le explicaba al policía local que me paró y me multó. Me dice, no, exceso de velocidad, 37 por hora ibas. Digo, ¿en serio me vas a multar con Necesitaba esto? un poquito de aire. Con la moto que yo llevaba en ese momento, que pesaba bastante, y con el aire que hacía, a 30 te caes. O sea, cuando pasas por una intersección y el aire viene en esa dirección, te tumba el aire. Se lo explicaba al policía y me dijo, ya, eso sí tienes razón, pero es que está mi jefe atrás, que sé que te ha hecho la foto, y si no te multo, me va a decir 4 cosas. Me multa a mí. ¿De verdad? Que yo. Y me tocó. Bueno, A mí me puso una multa en verano hace muchos años, era muy jovencito, tendría como 19, 20 años, acababa justo el carnet de conducir. También verano, domingo de agosto, en Valencia, un calor que te mueres, una calle de las que se enfocaba en Blasco Ibáñez. No había ni a nadie. Derecha, izquierda, semáforo rojo. Un calor, digo, me lo salto. Y de repente apareció de la nada el policía. ¿Dónde estaba? Pues no lo sé, pero me multa. Escondido en la sombra porque hacía mucho calor. Todo Blasco Ibáñez, que se veía como 1 kilómetro, no viene ni un solo coche. Pero claro, me salté el semáforo. Pero estaba ¿verdad? tú. Y no sé dónde vino. hombre, el es que eras policía. un blanco perfecto, macho. Sí, O sea, sí, tú claro, solo. no había ningún Tú coche, solo. solo En tú, Valencia los estábamos, el faltas. policía y yo, no había nadie más en Valencia, además 3 de la tarde. Además, el policía cuando te paró te dice, vamos a ponernos a la sombra. Se me está secando Digo, el boli. ¿pero dónde ha salido el policía? Y sí, me lo merecía, pero digo, pues sí que estamos tú y yo, Mira, si pierdo a saltar. Hay un estudio que dice que la única manera fehaciente para quitarte una multa es llorar y pedir perdón y decir que no volverá a pasar. Ya está. O sea, todo lo de argumentar luego... Eso eres el rey. A mí no me han puesto muchas pocas multas me han puesto en mi vida, creo que 3 o 4. Y esta fue la primera que me dolió. Fer Miralles, que creo que lo conocéis, que Sí. es el comunicador que estudia obviamente la política, dice que desgraciadamente nuestro querido llamado líder Pedro Sánchez lo hace muy bien porque tú no tienes la culpa de nada. Sí. Y el único atismo que tengas de decir perdón, la has cagado. Entonces es mejor decir, te miento en tu cara, a pesar de que tú lo sepas, porque... Ha sido el universo. Correcto. En fin, el universo no, pero A el tiempo sí. ultraderecha. El tiempo sí que lo tenemos encima. Os tenemos que dejar, pero en buenas manos, que está por ahí nuestro amigo Carlos. Que mañana tenemos gastroturista. Bueno, en fin, lo de siempre, lo de los miércoles. Ven merendado. Pues sí. Chicos, muchas gracias. Y a ti que estás al otro lado del transistor. Hasta mañana. Adiós. Adiós.